Bienvenidos a Mujeres con Historia para Contar, la asociación de las mujeres que nos gusta tener voz y que nuestra voz inspire a muchos. Y es una asociación donde tú también puedes ser voluntaria siempre y cuando te guste compartir, te guste ser fraternal, te guste esta rueda de mujeres, te guste ser humana, ética, carismática. Esas son mis palabras favoritas y van muy de acuerdo con esta asociación. Por eso soy socia fundadora y me encanta. Y cualquiera puede ser no socia fundadora porque ya se cerró, pero puede ser voluntaria. Y le estoy diciendo a Erika, que es mi invitada, que cuando quiera puede ser voluntaria, cada quien a su ritmo. Estamos a nivel mundial, estamos por todo el mundo. Buscamos el acompañamiento, buscamos ayudarnos, motivarnos, muy desde el lado emotivo, sentimental, desde el lado humano, ¿ok? No tanto el lado profesional. Para eso ya hay otras comunidades. Aquí es el lado humano, es lo que a mí me gusta, la humanidad. Y me tengo una invitada que está descubriendo esta asociación ahorita gracias a mí y le dije yo te quiero entrevistar porque la conozco que tiene una historia fascinante. Ella es de Ecuador, en Francia, y es Erika Tana. Bienvenida a Mujeres con Historia, pero tiene una historia más buena. Ya le, tú la tienes que contar. Y es una historia que teje antepasados con futuro, además que es mamá de cinco, es mamá de cinco, tiene una historia muy interesante, y bueno, y tenemos anécdotas bastante también, pero hoy vamos a hablar de su parte humana y bueno, bienvenida, bienvenida, como le digo yo, ¿cómo es el crochet con alma? Explícanos todo eso, Exacto. bienvenida. Tienes que Muchas explicar muchas gracias, cosas. Claudia. Sí, la verdad que sí, hago muchas cosas, pero muchas gracias por esta invitación. Y, y bueno, aquí estoy para poder contar un poquito de mi historia y sobre todo si es que también puede ayudar a más mujeres que se puedan identificar con lo que yo he podido vivir, pues aún mejor, porque la idea, como tú dices, es un lugar donde es para apoyarnos entre mujeres y poder crecer. Y eso es lo que a mí más me gusta justamente, crear compartir con mujeres que no están en competición con las otras, que Eso al está bueno. contrario, Eso es Mujeres con Historia para Contar. Y eso fue una de las cosas perdón. que más me motivó a ser parte de. Porque decía, otro lugar profesional donde está uno siempre como alerta, vendiéndose, ¿no? Porque bueno, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Yo decía, ay, no, yo no quiero más ese tipo. O sea, ya de eso tengo suficiente. Y cuando me dijeron de qué se trata, dije, ay, pero es fabuloso, es como, qué rico, ¿sabes? Es acompañamiento, sin ego, sin venderse, sin estar con esa ¿sabes? Con esa actitud de que tengo que hacerlo bien porque es mi trabajo, es mi reputación. Ay, ya de eso hay demasiado. Y eso fue una de las cosas que más me gustó, Mujer con esta para contar. Erika es una facilitadora holística, de formación y de tradición y de pasión y de herencia. Ya de eso nos va a estar contando. Hace muchas prácticas holísticas, pero más que la práctica holística, que eso no vamos a hablar, vamos a ver de dónde viene la raíz de todo esto que ha tejido, que empezó con un crochet, terminó siendo un crochet con alma, pero hoy nos vamos a enfocar es de dónde viene todo esto, desde los ancestros, de los abuelos, de la mamá, y prácticamente lo traes de herencia y ya estás, tienes que continuar porque ayuda más que todo a mujeres. Pero Sí. cuéntanos, ¿cómo las ayuda? ¿Cómo, Pues, cómo nació? pues primeramente nació en Ecuador, porque yo nací en Ecuador, en Quito. Mis padres emigraron aquí a Francia y yo llegué a Francia a la edad de 6 años, sí, 6 años aproximadamente, y pues desde ahí yo nunca he vuelto a Ecuador. Yo he crecido aquí en Francia y, y nada, yo aprendí muchas cosas, pero del lado de mi linaje materno. De mi linaje materno es de ahí donde yo pues tengo todos estos dones que tengo en mí, gracias a Dios, que es justamente pues todo lo que es el crochet, que soy muy hábil con mis manos. Desde pequeñita yo soy muy creativa, entonces todo eso pues yo no lo sabía, que lo tenía de parte de mis abuelitas, de mi tatarabuela y así. Vengo de un linaje de mujeres que eran curanderas y matronas. Entonces, de ahí también
esa afinidad que yo tengo muy fuerte con con la energía femenina, con el útero, la conexión. Y es verdad que antes de todo eso, pues yo fui enfermera, estudié aquí para hacer Mm, enfermería y pues nada, una cosa tras otra. Resultó que tuve un accidente, bueno, no tuve un accidente en mi trabajo, sino que literalmente el jefe de donde, en el trabajo que yo estaba, en el hospital en el que yo ejercía, me agredió físicamente mm, y resulta que pues me salí de ese trabajo muy mal porque muchos años atrás yo fui víctima de violencias familiares. Me casé con un franco-portugués que me maltrataba físicamente, emocionalmente y también sexualmente. Entonces, ese día para mí fue el declic y fue como como caerme a un abismo, literalmente, porque para mí yo pensaba que yo ya esa parte de mí yo ya le había sanado, que mm. yo ya había perdonado a mi ex esposo y que todo estaba bien. Y de una parte, pues gracias a Dios que pasó esto, porque si no, yo creo que nunca me hubiera dado cuenta que eso no lo había sanado de verdad. Y fue de ahí que comenzó todo lo que es el crochet, porque me Ah, dio una depresión muy grande y a tal punto que o sea, yo no quería ya nada. Yo perdí el gusto a la vida completamente y el crochet fue lo que me ayudó a mí a salir de esa depresión. O sea, el tejer, el dejar pero ¿cómo, de con quién te pensar en todo. recomendó? Tu familia ya hacían crochet. ¿Quién te dijo, empieza crochet? ¿Quién fue esa persona que te sugirió que empezaras a hacer crochet? Realmente en mi familia no hacían el crochet. Es mi mamá que me enseñó a hacer a tejer, pero con las dos agujitas. Cuando yo era pequeñita, era muy pequeñita. Cuando no habían Y redes sociales, mi amor, y lo que había era tejer y hacer el crochet, que verdad, eso es lo que se no, hacía. y sobre todo es algo que me gusta también porque yo vengo de una familia muy disfuncional y también que éramos muy pobres. Entonces mi mamá trabajaba muchísimo, entonces yo no pasaba tiempo con mi mamá. Yo casi mente crecí sola porque a mi mamá le tocaba ir a trabajar porque no teníamos documentos aquí en Francia. Entonces, si no trabajas, pues no tienes con qué comer, así de simple. Y mi papá lamentablemente a esa época era alcohólico, entonces todo lo que él se ganaba se lo gastaba. Y entonces era mi mamá la que sacaba adelante sus cinco hijos, porque mi mamá también tiene cinco hijos, somos Y tú cinco. con tu propia maleta de problemas, además, tus Exacto. problemas personales más los familiares. Qué difícil. Entonces, pues un día mi mamá estaba tejiendo y me encantó, entonces me llamó la atención. Yo era pequeñita, tenía como aproximadamente entre los 10 11 años cuando comencé a tejer y me encantó. Entonces, cuando yo tuve la depresión, eh, se me vino esa imagen y dije, ah, mira, voy a tejer. Y así, entre una y otra cosa, volví a tejer con las dos agujetas, pero después dije, ay, mira, ¿y por qué no intento con el crochet? Y simplemente fue de ahí que salió. Y dije, ah, voy a intentar el crochet. Y lo intenté, y fue ahí que comencé a hacer mi primer bolso, que lo deshice como unas 10 veces. Y no es más porque soy muy perfeccionista también, entonces hasta que no lograba hacer el punto correcto, lo deshacía, lo volví a hacer y yo aprendí a tejer con el trapillo. Entonces, y ¿Qué me sería gustó el mucho trapín? ¿Qué sería el trapín? el trapillo. Sí. Es, o sea, son textiles reciclados Ok. de ropa que, por ejemplo, o no se vendió y que Mm, quedó una cierta cantidad de tela. ujú. No se hace con cualquier tela, se hace con esa tela Ok. que es un poco elástica Que se- y entonces lo puedes hacer de hecho hasta con tu propia ropa, de simplemente de ver un poquito. Yo lo he hecho y les he enseñado a mis hijas a que se puede crear sus propios ovillos con su ropa si es que quieren volver a darle uso a esa ropa que ya no utilizamos, pero que Interesante. tenemos también esa parte como que no queremos botarlo porque nos trae un recuerdo. Entonces simplemente lo cambiamos en accesorio. Y eso es lo que yo he hecho Ey, te con cambia, tú mis hablas hijos. del crochet y te cambia ya la cara, pues te brillan los ojos. Mira, ¿cuánto tiempo pasaste para salir de la depresión?
Em, Porque era, por muchos lo que meses. estamos entendiendo, era una depresión bastante, pero estabas en el, como llaman, en el hoyo negro, estabas ya tocaste fondo, pues, tocaste fondo. Sí, 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 sí. De hecho, yo me pasaba, a esa época mi esposo estaba muy preocupado y mi mamá también, porque yo no dormía, no comía, porque cada vez que intentaba dormir tenía pesadillas, era volver a revivir lo que pasó en mi trabajo, después volvieron recuerdos de lo que había pasado con mi expareja. Y simplemente, o sea, pasé así literalmente un mes sin dormir, sin comer y solo sentada en el sofá y no hacía nada y solo lloraba y lloraba y lloraba y Claro. lloraba. Pero eso me duró como unos buenos 4 meses en los que estuve así Y muy, muy hacías mal. muchísimo crochet en esa época, era como tu meditación. Te extraía y te relajaba. Ah, sí. Sí, porque es que cuando tú estás tejiendo, y es por eso que ahora lo enseño a otras mujeres que necesitan desconectar de las redes sociales, de los teléfonos, de ese corre, corre que tenemos diariamente. No sabemos ya desconectar y soltar las cosas y volver a nuestro centro. Vuelta que con el crochet tú te pones a tejer y el crochet no te da tiempo a que le estés pensando lo que va a pasar aquí mañana, en un minuto, en un segundo. No, estás ahí en el momento presente y a mí me ayudó a salir de la depresión. Entonces, para mí es algo que me apasiona muchísimo el crochet, porque fue un momento, fue una ayuda muy clave en mi vida para poder salir de un momento muy oscuro. Y, y bueno, y de ahí pues ya vinieron despertando otras partes de mis dones que tengo desde pequeña, que Exacto, también exacto. eran. Vamos a retomar eso. Entonces, fíjate, yo no, yo pensé que el crochet venía de familia, ¿no? Venía, pero esto, sí hubo esa parte que tu mamá te enseñó, pero después realmente el crochet fue algo que fue circunstancial, ¿no? Pero vamos a hablar de esa parte, estás hablando de curandero, dijiste otra palabra, patrón. Matrona. Matrona, no matrona, matrona, curanderas, son palabras que mucha gente no digiere muy bien, pero vamos a hablar exactamente qué hacen, ¿no? Porque hay como tabú, hay como tabú, ¿no? Pero por un ejemplo es Sí. que no hay ningún tabú y ayudas a muchas mujeres con eso y otros tipos de acompañamiento, ¿no? Pero cómo era esa infancia cuando tú veías todas esas prácticas, esos rituales? Pues a mí siempre me llamaron mucho la atención. Siempre fue como algo que yo ya lo tenía dentro de mí y yo lo veía y me encantaba. Me Ay, encantaba qué ver chévere. me encantaba ver a mi abuelita hacerlo. Yo nunca conocí a mi bisabuelita, a mi abuelita materna sí la conocí. Y cuando yo le veía a ella, y pues mi abuelita aprendió gracias a mi bisabuela, que es muy gracioso porque no era la mamá de mi abuela materna, era la Era mamá de mi abuelo. pues entonces sí está Entonces, cruzado, no es solo de parte de un ajá, lado. Ay, 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 es de sí, parte de verdad de mis dos abuelos, de parte como exacto. de mi abuela y mi abuelo. Entonces, mi abuela era tan buena curando a las personas que de hecho las personas, ellos vivían en un pueblo que se llama San Gabriel en Ecuador, un poco, no es muy lejanos de Colombia. De hecho, mi familia de parte de mi abuelito vienen de Colombia, de Mm, Las Lajas. mm. Entonces tengo una parte de allá y pues nada, lo que pasa es que cuando yo veía a mi abuelita, ella solo te veía y ella ya sabía, si tú le decías es que a mí me está doliendo algo y ella te tocaba y ella ya sabía si tú tenías, era un problema de riñones, si tenías un problema o sea, si te estaban haciendo un trabajo, cosas así, y ella te decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que tomarte esto, hacer esto y esto y esto. Y siempre la gente le tenía muchísima fe a mi abuelita que a los médicos. Cuando había accidentes graves que las personas se rompían un hueso, cosas así, y que tenían esos huesos dislocados, mi abuelita se los volvía a poner. Entonces, todo eso, pues yo fui aprendiendo también viéndole a mi abuelita, pero también viéndole a mi mamá, porque mi mamá también aprendió muchísimo. También aprendí viéndole a mi hermana mayor, que se llama Katy, que ella creció literalmente con mi abuelita.
porque Mm, no tenemos el mismo papá y mi mamá esa época, cuando mi hermana era pequeñita, tuvo que dejarla con mi abuelita para que mi abuelita la educara y pues mi hermana creció con ella. Entonces, yo aprendí mucho de ellas, de verdad de todas las mujeres de mi familia. Y interesante, cuando yo muy era interesante. pequeñita, yo era muy pegada a mi hermana mayor, porque como te dije, mi mamá era muy ausente y llegó un momento dado en mi vida que cuando yo tenía la edad de 3 4 años, yo pensaba que mi mamá era mi hermana, porque yo pasaba la mayor parte del tiempo con mi hermana mayor. Casi que yo no le veía a mi mamá. Entonces, Era tu figura maternal, ¿no? Qué interesante, ¿no? exactamente. Para De muchos hecho, el abuelo, para ti fue tu hermana, ¿no? exacto. Lo que percibo que entiendes que tu mamá no estaba, pero era porque realmente Sí, estaba trabajando, era por el bien de sí. ustedes, ¿no? No siento que lo dices como que, oye, nunca estuvo, sino que casi que con pasión, de que trabajaba tanto para poderle darles a ustedes un futuro, ¿no? Sí. Como- Mi mamá gracias a mi mamá yo aprendí mucho lo que es el trabajo, trabajar y nunca tampoco darte por vencida. Yo nunca le he visto a mi mamá darse por vencida en ningún momento de sus Fue un vidas. buen ejemplo, Y lo que llaman un buen role model, a pesar de que no estaba con sus hijas, pero les dio la disciplina y la ética de trabajo cuando es necesario, pues hay prioridades, ¿no? Hay que comer, hay que tener techo, ¿no? Hay que tener las necesidades claro, básicas cubiertas, ¿no? Y eso era importante, porque, y qué bueno que tenías a tu hermana, y la abuela también estaba, ¿no? Las abuelas, ¿no? sí, mi abuela estaba ahí, pero mi abuela murió cuando yo Mm. tenía justo 4 años y mi abuela falleció el día de mi cumpleaños. Ay, Dios mío, qué interesante se pone Mm, todo sí. esto, ¿no? Qué interesante se pone todo esto. Y, Y entonces tú creciste viendo a tu abuela curando gente, era un tipo de medicina totalmente tradicional para ti. No lo veías como algo aparte, como que ay, no lo digas, no cuentes, sino era totalmente digerido en toda la familia y en la comunidad. No, no, Nadie lo veía raro. completamente. No, 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 Qué al bueno. contrario, o sea, La mi abuelita, admiraban. por eso es que yo sé, por ejemplo, cuáles son algunas, las hierbas que son ideales para limpiar tu útero y muchas cosas, pero lo sé gracias a ella, que también le enseñó a mi hermana, que le enseñó a mi mamá. Y ya de por sí, o sea, mi mamá es lo que hasta el día de hoy, ella me dice, tú lo tienes en ti. El don que ellas tenían, los tienes en ti. Es como que ellas se encarnaron en ti. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que intuitivamente yo hice ¿cómo se debe decir? El encadenamiento, que normalmente es conocido como una práctica exclusiva para las mujeres que acaban de dar a luz, pero no es así. Mm. Fue con mi hermana, justamente mi hermana mayor, porque después ella se fue a vivir a España y tuvo su familia allá. Y yo siempre iba a ayudarle a cuidar a sus hijos cuando yo iba a trabajar en temporadas de vacaciones. Y ella dio a luz de su tercera hija y que casi, casi le ayudo yo a dar a luz en la casa porque eso fue súper gracioso, Dios mío, y tú porque lo mi cuentas así cuñado con aquella naturalidad, y Dios mío, para mí me parece una crisis existencial de tener esa situación, ¿no? Definitivamente lo tienes muy incorporado, ¿no? Todo eso, sí, o sí, sí. sea, literal. Y fue ahí donde, o sea, ella le dolía tanto, porque pues cuando nosotras damos a luz se nos abre completamente el cuerpo y de veces hay mujeres que se nos mueven las caderas, entonces duele muchísimo por más que ya diste a luz y es un dolor tan intenso que no puedes moverte, no puedes caminar, no puedes respirar, no puedes hacer absolutamente nada, todo te molesta si estás sentada, si estás acostada, si estás parada. Entonces, yo le cogí y le dije, ay, mira, me acordé que mi abuelita pues hacía los encadenamientos y le comencé a decir, ponte así porque yo me acuerdo que era así y también me acordaba de lo que mi mamá me contaba. Entonces, asocié todo eso y ese día pues le encaderé a mi hermana. Ay, Y Dios mi mío. hermana también se quedó muy sorprendida porque me dice, yo me acuerdo, a esa época yo tenía 12 años, sí, 12 años, y ella me Ay, dice, wow, me dice, pero es que me dice, ¿tú te acuerdas todo eso? Y yo le digo, sí.
Sí, sí, sí. Y claro, y ella se quedó súper sorprendida porque es que se le quitó el dolor y todo, porque es que no es solo moverte y encaderarte y volver los huesos así en su lugar, no, es también literalmente masajear el útero, ver cómo está, o sea, realmente es una conexión con el cuerpo muy profunda y a mí me No, encantaba porque sé realmente que te cuando brilla tú... la cara. Cuando hablas de esto, te brilla la cara, que se nota que lo disfrutas mucho, ¿no? Lo tienes muy integrado. Claro, cabe destacar, yo porque te conozco, a que tú también haces medicina tradicional, tú haces las dos cosas, no es que tú Sí, no tienes nada en contra, importante decirlo, no, aquí no tenemos nada en contra de la medicina tradicional, de hecho tú tienes 5 hijos, enfermo todo el tiempo, estás todo el tiempo en el doctor, pero también estás todo el tiempo haciéndole sus hierbas y sus infusiones, ¿no? Es muy bien. sí. Entonces, de chiquita ya estabas haciendo encadenamiento y dando pociones con infusiones y haciendo tu hierba y todas esas cosas, ¿verdad? Y masaje. ¿En qué momento? ¿No hubo un momento en que como que te desviaste y dices, que yo voy a seguir la vida tradicional, voy a estudiar medicina, enfermera? ¿Qué pasó después de la adolescencia? No, pues sí, o sea, a mí me, después como, sí, me daba vergüenza porque yo pensé la gente cuando yo hablaba de estas cosas y también porque tengo dones de ver más allá de lo que uno puede percibir en la vida normal, vamos a decirlo así. Entonces yo veía otras cosas más allá. ¿Y tu Eh, familia lo sabía? ¿O tú y solo como, ajá, mi cómo es abuelita, exacto? Cuando hay esos casos en la familia, no, mira. las mamás y las abuelas ya lo saben, o tú eres la que dice, mamá, ¿sabes qué? Tal, yo siento esto y esto, o ya como que los abuelos lo dicen, esta niña tiene algo especial, percibe. Es algo tan brutal que mi abuelita sí sabía, porque cuando yo era pequeñita, mi abuelita ya siempre, yo me acuerdo que ella me subía en sus piernas, me sentaba y ella Mm, me miraba y siempre me acariciaba y me decía, mi bichito, porque yo soy yo era muy chiquitica y muy flaquita. Entonces ella me decía, ay, mi bichito, tú vas a hacer muchas cosas, mija. Y entonces, porque ella me veía tan especial, pero pues yo era una niña y yo no entendía nada de eso. A mí mi mamá no me creía de estos dones que mm, yo tenía hasta que mi abuelita falleció, mm, porque yo tenía en mente de que yo había conocido a mi abuelito materno y yo de hecho yo le decía a mi mamá, el día que mi abuelita falleció yo le dije, ¿y quién se va a ocupar de mi abuelito? Porque claro, nosotros vivíamos en Quito, ellos vivían en la mm. campaña, era muy lejos, y mi mamá se volteó a mirarme súper sorprendida y me dijo, ¿cómo? O sea, ¿de qué abuelito me estás hablando? Y yo le digo, pues su papá. Y de ahí me dijo, pero si mi papá es muerto, ¿qué dices? Y a mí, cuando mi Ay, mamá me Dios mío. dijo eso fue como un balde de agua fría y yo me quedé así como, ¿qué? Y es que yo jugaba con mi abuelito. Cada vez que yo iba a la casa de mi abuelita, yo Ay, jugaba con él, lo conocía perfectamente y mi mamá no me creía. Hasta que llegamos aquí a Francia, mi mamá no me creía. De hecho, ella me castigaba porque me decía, deja de mentir, no, no está bien mentir y no sé qué y no sé cuánto. Y un día yo le describí a mi abuelito. Y es que era como yo te decía, éramos tan pobres que nosotros no teníamos fotos. claro, Entonces claro. yo le cogí, le describí, le dije, sí, es que él es así, 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 así. Le describí hasta la ropa que tenía cuando yo jugaba con él y mi mamá se puso a llorar. Ay, Dios mío. Y ahí fue donde ella me creyó y me dijo, ese es mi papá. Y yo le Mm. dije, sí, yo sé que es su papá porque Exacto, yo lo ¿cómo tú lo podías conocer? Exacto, ¿cómo tú lo podías conocer, ¿no? Claro, era imposible porque mi abuelito había fallecido cuando mi mamá tenía 16 años. Entonces es Imagínate. imposible que yo lo conozca. De casualidad lo conoció tu mamá. De casualidad lo conoció tu mamá. Entonces, mi abuelita, yo pienso que ella siempre supo que yo sí lo podía ver y ella siempre estuvo, o sea, yo pienso que ella siempre supo que yo sí podía ver más allá de lo que pueden ver los ojos humanos y fue más espiritual. Entonces, por eso yo tenía una conexión muy grande con ella. De hecho, cuando ella falleció, yo ya sabía realmente que ella ya había fallecido porque yo había soñado con mi abuelita y en mis sueños ella se despidió de mí. Y cuando mi mamá me lo dijo, yo era como, sí, ya lo sé. Estoy segura que mucha gente Y está viendo esto y dirá, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué está pasando en Mujeres con Historia para Contar? Así como verá mucha dirá, por fin alguien siente lo mismo que yo, por fin alguien me va a entender, ¿no? Y seguramente te van a escribir, ¿no? Porque esto es algo que es como blanco o negro, o sea, no hay punto medio, definitivamente. La gente o siente estas cosas, porque yo no voy a decir que cree.
porque esto se siente, esto hay que sentirlo definitivamente, ¿no? O se siente o no se siente. Entonces muchos dirán, no, esta entrevista se puso muy, muy, muy extraña y otras dirán, por fin alguien piensa como yo y ve las cosas que veo yo y le pasa lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Que, bueno, yo te digo, eres muy valiente por contarlo, porque mucha gente no entiende esto, no lo aceptan, y es que ni siquiera lo aceptan, son demasiado prácticos y científicos para entender que alguien pueda ver a alguien que no está y que nunca estuvo y que nunca lo viste, ¿no? Entonces, de verdad que eres muy valiente por contarlo, porque además con aquella naturalidad, ¿sabes? Porque sí, es que yo lo vi, ¿sabes? Yo lo vi, qué interesante, ¿no? Yo no he visto a No, nadie, yo no es tengo que, ese, es yo que no al tengo ese final, don, yo no tengo ese don. pues que al final, como tú lo dices, o sea, yo lo rechacé este don, lo rechacé Claro, muchos dirán, ¿qué es años, esto? ¿Sabes? Si no entendías porque nada. así como uno puede ver las cosas buenas, también puede ver cosas malas. Entonces, a mí eso me dio muchísimo miedo. Y yo me cerré y yo dije, no, yo no quiero. Y me negaba a aceptar este don. Y fue muy frustrante y pues, y al mismo tiempo yo siempre, desde pequeñita, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Siempre. De lo poco que yo puedo tener. Si yo siento que tengo que ayudar a alguien, yo se lo voy a dar y voy a ayudar. De hecho, cuando yo era pequeñita, ahora que me acuerdo, yo tenía una vecinita que era aún más pobre que yo y Qué todos linda los como niños habla de de, mi... es que éramos muy pobres, era más pobre que yo, cúnchale, ¿cómo sería eso? Dios mío, qué linda cuando No, habla. es que era súper triste Eh, porque ella tenía, o sea, la familia de ella era tan pobrecita que ella tenía muchos piojos. Y todos mm, los niños del barrio no querían juntarse con ella porque tenía piojos y porque era muy pobre y ya pues le hacían bullying, lo que conocemos hoy en día que es el bullying, pues le hacían bullying. Y yo no, y yo era la única que cogía, iba. Y llegué al punto de cogerme un peine de mi hermana que se lo habían traído sus padrinos de Estados Unidos, que casi imagínate. le da el patatús a mi hermana mayor, por eso. Pero cuando le expliqué el por qué, me perdonó. Entonces, Sí. me puse una tarde a quitarle los piojos a la niña, me senté en el parque y nos hicimos amigas así. ¿Por qué? Porque yo estimo de que una persona no representa no le define la persona lo que aparenta, Y ¿me lo que entiendes? O sea, tiene. lo que es lo que está aquí adentro en su corazón. Y No, no, eso es no. lo que yo agradezco a Dios que me ha dado ese don de poder ver lo que la gente tiene dentro de ellos y no solo fijarme en las apariencias. Por eso es que siempre doy muchas oportunidades a la gente porque de veces las apariencias te engañan. Tú puedes aparentar ser un ángel, pero atrás no tienes nada de ángel. Como puedes aparentar ser una persona muy dura, pero adentro eres la persona la más dulce del mundo. Y eso Es es como cuestión solo dicen, de... si te quitaran todos tus bienes, ¿te sientes que eres la misma persona? Esa es una pregunta muy poderosa, porque hay personas que se sienten bien porque tienen, sabe, el casa, el carro, el anillo de oro. Entonces, ok, sí, sabe, pero si te quitan todo eso, sigues siendo la misma persona, eres feliz, o sea, te sientes a gusto, tienes la Exacto. misma autoestima, ¿no? Es muy Mm. interesante eso, ¿no? Este enfoque, yo lo pienso igual y en esa parte tú y yo nos parecemos, nos gusta mucho dar, compartir, expandir dones, en eso nos parecemos mucho y por eso el destino no nos unió, por eso el destino nos unió, ¿no? Mira, entonces, ¿en qué momento adolescencia ya creciste, los novios, fuiste a tu liceo? ¿Qué pasó en toda esa etapa con toda esta parte mística? Porque tú sabes, el día a día sigue, te creciste, te casas, te vas para Claro, otro país y entonces esta parte, qué pasaba con todo esto en ese trayecto? no, pues yo crecí aquí en Francia, en París, seguí mis estudios y me hice novia de un colombiano, el cual es el padre de mi primera hija, y me quedé embarazada a los 17. A los 17 tuve mi hija a los 18 y fui madre soltera muy jovencita, pero también fui una madre muy consciente de que yo quería ser mamá y que yo no tenía no estaba obligando a esa persona a cumplir como su rol de padre, porque yo sabía que él no estaba listo tampoco para hacerlo. Entonces, simplemente continué con mis estudios y trabajaba al mismo tiempo, estudiaba al mismo tiempo, tenía a mi hija y
fui desarrollándome pues yo sola y fui creciendo, después me fui de casa, en mi adolescencia también algo que me llevó a fijarme en este tipo de hombres fue la falta de mi padre, porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años y no lo volví a ver hasta mis 18 años que tuve a mi hija porque tuve algunas complicaciones en el embarazo Mm, y a esa época pues mi mamá estaba en Ecuador justamente y como en ese momento durante el embarazo yo aún era menor de edad, tenían que llamar a un adulto y mi hermano pues del miedo le llamó a mi papá y mi papá pues tuvo que venir y fue ahí que él descubrió que estaba embarazada y que iba a tener una hija y tal y cual y que se era de esa fue un primera poco, pareja, que era de esa primera pareja. Ay, Dios sí, mío. y Yo me nada. imagino. Seguí mi camino. Al año de mi hija me separé definitivamente de este muchacho porque por su negligencia pues casi se muere mi hija. Entonces me separé definitivamente de él y decidí tomar el camino sola como madre soltera. Y estuve soltera durante un año y medio y después de ese año y medio fue ahí que conocí al que fue mi ex esposo. Y fue muy complicado porque yo me metí con él más como para que el papá de mi primera hija me soltara y me dejé tranquila, porque me acosaba muchísimo, que me seguía en el trabajo, me seguía después del colegio, me seguía Mm, todo el tiempo. Y justo él llegó y tenía su carita de ángel y era súper bueno con mi hija, se portaba ujú. genial. Y fue ahí donde yo caí. O sea, donde dije, bueno, si yo me meto con él, el de acá me va a dejar de fastidiar y ya, todo sí. Y además es una buena persona y tal. O sea, yo le Y era veía mi hija, como, uno realmente aprecia mucho que quieran al hijo de uno. Yo también soy divorciada con una nueva pareja y que te quieran al hijo era muy importante, ¿no? exacto. O sea, cuando tú ves que una persona se entrega tanto a tu hijo que no es nada de esa persona, o sea, tú le dices, wow, qué bonito, qué bien. Sí, sí, Y sí, yo uno lo se siente viví hasta como también. bendecido. Yo lo viví también, yo lo viví. Pero ahí está, y eso es lo que yo te decía, que las apariencias engañan y resultó ser el peor hombre de mi vida, porque en cuanto nos casamos, un año, casi un año y medio después de que ya éramos novios, nos casamos y a la semana de habernos casados comenzó a pegar. Ay, no, Dios mío, no, 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 ay, no, 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 pero de verdad que tremendo. Yo decía, bueno, ¿qué será? ¿Será que se fue con otra? Yo no, te maltrataba físicamente. Y bueno, me Sí, imagino sí, que sí, venía acompañado él verbalmente y emocionalmente, pero eso, o sea, no, físicamente. al principio era, ¿sabes? El empujón ese fuerte y que Ah, después era, no, pero qué disculpa, bueno que lo dices, porque a veces muchas mujeres pueden estar pasando por eso y esos empujones, ¿sabes? No los están descifrando bien, no los están leyendo bien, pero que muy buena esta exacto, observación, porque uno se imagina de repente que siempre empieza así, ¿sabes? Como las no, películas, ¿no? no, Muy buena observación, porque eso sí yo no lo he vivido, pero fíjate que no lo veía, yo lo veía como en las películas, que llega, te dio un golpe, ¿sabes? Pero no, puede no. empezar así con el... Hay hombres que son muy inteligentes, vamos a decirlo así, mm. pillines y él era un narcisista manipulador, así que yo, ni idea para Ay, es mí. difícil Él cada vez que me detectarlos. decía, sí, pero es que solo te empujé, Sara, solo fue un empujón. O sea, no deja de ser tan dramática. Entonces, claro, yo decía, pues sí, no, eso solo me empujó, tampoco es que me haya cogido, me haya sacado a la madre. Porque es que, claro, yo ya venía de una Son familia muy hábiles, disfuncional y son yo muy sabía lo hábiles. que eran los golpes porque mi papá golpeaba realmente a mi mamá. Entonces, yo decía, no, pues no me golpeó. Pero después ya fue la primera cachetada. Mm. Después de la cachetada ya iban los puñetazos, después de los Y tú puñetazos, tenías ya hijos con él, ¿no? sí. Sí. Entonces ya después, o sea, de hecho, yo no me quería quedar embarazada, yo tuve planes de separarme, pero me quedé embarazada de mi segunda hija porque él me cambiaba las pastillas, las Ay, contraceptivas, porque él siempre me las daba. O sea, yo cocinaba y yo tenía una mm, alarma para tomarme la pastilla
Y cada vez que yo iba a coger la pastilla, me decía, no, 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 tranquila, termina, yo te la voy a buscar y te la traigo. Yo no sé qué carajos es lo que él me daba como pastilla y todavía la cogía, me la tomaba y seguía con mis cosas haciendo rápido hasta que yo me quedé embarazada de mi Y tú segunda dices, es hija. imposible. Entonces, y ahí fue donde, y de hecho yo me enteré el embarazo cuando me agredió un paciente en el trabajo, en el hospital donde yo estaba, era un paciente psiquiátrico que me agredió físicamente y tuve, Que eh, te hicieron tuve unos un trauma. análisis y te dijeron que estabas No, embarazada. ¡Wow! no me hicieron análisis porque ellos me querían hacer una como, aquí se dice IRM, Es que es como para todo como el una cuerpo. radiografía. Ajá, más a profundizada y me dijeron, no te la podemos hacer porque estás embarazada. ¡Ah! Y yo me quedé así como, perdón. Yo, Y yo, yo no, embarazada. Sí. no puede ser porque yo me cuido y tal. Y es que lo peor es que a mí me bajaba la menstruación. Entonces yo para mí, yo no estaba embarazada. Y después la doctora vino y me dijo, no, sí, estás embarazada y no te podemos hacer los análisis correspondientes. Y de ahí fue todo un proceso más complicado porque pues a causa de ese accidente yo me quedé paralizada de todo el lado izquierdo. Uh, Entonces tuve que tener del accidente en reeducación. la clínica. Sí, pero ¡Wow! mismo así, él sabiendo todo eso, sabiendo que yo no podía recibir golpes en la cabeza, él seguía, cada vez me pegaba y me pegaba y me pegaba y me pegaba. Y Tú hasta embarazada, que, no había nacido el niño, hasta ves en esa situación, enferma, qué duro. no, eso fue horrible, fueron 5 años de mi vida los más 5 años, caóticos Dios mío. Ay. y, ah, y ¿Y de repente un día que cómo se lo fue. podías llevar? ¿Cómo lo podías llevar? Siempre me aferré a mis hijos. Yo soy una Ah, ok, mamá que me ok, aferro a mis hijos, ok. entonces yo me Te aferraba dan a mis fuerza, hijos, ellos te daban la fuerza. sí. Y me aferré a ellos y ya, y yo nunca conté todo lo que pasaba porque cada No, no, vez que mi mamá imagínate. me veía un golpe o algo así, yo le decía, no, es que me golpeé sin querer, es que me resbalé, es que, hasta que mi mamá un día me dijo, pero es que tú eres demasiado torpe últimamente porque te caes todo el tiempo. Y yo me quedé así como, sí. Qué difícil, y además Y ocultándolo, ¿no? sí, Como no nos podemos quedar 3 horas hablando de todo esto que está demasiado bueno y la gente estará viendo, bueno, ¿y cómo, qué siguió pasando después? ¿Te divorciaste? me divorcié, que también fue bastante complicado Caótico, porque, me imagino. Caótico, sí, caótico, pero después caótico. ya las cosas fluyeron, ya él terminó haciendo su vida, yo la mía, yo ya tuve mi esposo actual, tuve mis otros hijos, y ya, y hoy en día pues él sigue con su vida, yo con Y la mía. siempre, bueno, fíjate que estás relacionado con la medicina y en todo este momento nunca dejaste de practicar tu medicina ancestral. ¿Te Nunca. practicabas con amigos, en tu propia Yo lo familia? practicaba sobre todo con mi propia familia, sobre todo con mis propios hijos y conmigo misma, aunque tenía que hacer mucho cuidado porque y una de las razones por las que no me abrí al mundo Mm, fue porque mucha gente me criticaba y me decía que era una bruja, que era claro. una loca, que no sé qué. Entonces a mí me daba como mucha penita. Entonces yo siempre me quedé como que en el modo más paramedical y ¿Y cuándo diste el cambio? Cuando empezó la era digital, que ya todo el mundo habla de eso así, Voz Populi, cuando ya se empezó a ver más, era como todo más no, el común. cambio literalmente yo lo tuve el año pasado, o sea, Ah, porque todo eso ah, yo lo hacía, las limpiezas energéticas y todo eso yo lo hacía a mis hijos, a mí misma, a mi pareja, a mis amigos claro, cercanos, porque yo de cuando te verdad que conocí era el crochet, pero claro, después hablando de ajá, otras cámaras, tú me hablas de todo esto y yo, por un momento, es crochet con alma lo que tú haces. Sí, es que mi familia, no sé qué, yo que, ay, pero qué interesante. Y después lo fuiste como formalizando exacto, y pasó algo muy interesante. Hubo mucha aceptación, la gente quería aprender de ti. Qué sí. interesante, fíjate cómo cambió todo. Ahorita la gente te pide que quiere aprender, que quiere, no solo que le hagas un encadenamiento, una sanación de útero, un círculo mujer, no, no solo que hagas un taller, por ejemplo, sino que le enseñes. Eso es lo más interesante de todo. La gente quiere aprender lo que tú vienes de tu familia, ¿no? Y ahí viene la parte de que sigue la continuidad. Tú vas a la gente quiere que le enseñes y te estás preparando y estás enseñando, ¿no?
Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora y la verdad que me gusta muchísimo porque es dejar una huella realmente de todo lo que viene de mi familia y yo pienso que muchas mujeres pues tienen el derecho de conocer todas estas partes de nosotras y la fuerza que tenemos dentro de nosotras mismas sea, más allá de lo que puede ser, o sea, ser lo que es el feminismo y todo eso, no, es más allá de eso, es realmente entrar en una conexión tan profunda contigo y en una conexión Y y con un la amor y naturaleza. en una paz también, en un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, que entras a, que comprendes que realmente el uno sin el otro no pueden funcionar. Entonces, es algo juntos que se crea realmente la vida, creamos tantas cosas, por eso es que todos tenemos nuestra parte masculina y femenina. El hombre como la mujer, los dos tenemos las dos energías. Simplemente que hoy en día, pues con todo lo que tenemos un desequilibrio completo y total, como lo tenía yo hace un año, porque hasta hace más de un año yo lo que tenía era un descontrol, un desnivel de mis energías. Yo era más masculina que femenina. Yo nunca Ujú. te pedí ayuda, yo era la que resolvía todo, yo Sí, era, ya veo, estaba por las siempre. historias que has contado, eres muy, ¿sabes? De armas a tomar, como dicen, ¿sabes? De mujer a andar con el volante, ¿no? De esas mujeres que andan al volante de su vida, pero qué bueno Sí, que ahora bueno, sí, y pides ayuda y la pides muy bien, ayuda, la verdad que sí, que bueno, sí, lo certifico, lo certifico. Mira, a mí me parece muy curioso todo esto, que la gente ahorita quiere aprender y que hay un nivel de conciencia y de conocimiento ahorita más elevado y que la gente entendió que tomarse una infusión, ponerse unas hierbas, sí, es medicina natural y siempre ha existido, la verdad. ujú, Entonces, también la gente ahorita lo ve también con otros ojos, ¿no? Y también la actitud de uno y la forma en que lo practique, ¿no? Porque claro. hay maneras de hacerlo también, cuando lo ven con de manera profesional y sin tener ningún rechazo con la medicina tradicional, que eso es muy importante, ¿no? De hecho, quería ser Sí. enfermera, ¿no? Entonces, no hay ningún Sí. problema, las dos pueden ir de la mano perfectamente, Ah, no, que, completamente. O sea, de hecho, yo les digo, o sea, a las mujeres que yo hago seguimiento, primero vamos por partes. Y uno tiene que ser coherente también con lo que dice. Y la medicina tradicional también es algo, o sea, no es nuestra enemiga. O sea, todo claro, va junto, no. todo va de la mano y así todo fluye mejor. Porque tú puedes comenzar a tomarte infusiones como para ver si es que realmente no eres mucho de medicamentos y tal, pero llega un momento dado en que te tienes que dar cuenta que tal vez ya necesitas una medicación y para eso tenemos los doctores, por eso han estudiado tantos años para podernos guiar Claro, no también vamos a desde su hacer, por ejemplo, una sabiduría. operación de cerebro, operación de corazón con hierbas. O sea, Sí, te puedes después hacer de repente, como se dice, prepararte para la ansiedad con tu hierba y qué sé yo. Pero la operación la de corazón o de cerebro la tiene que ser un cirujano experto en corazón y cerebro. O sea, cada uno en claro. lo suyo. No están, o sea, es que van perfectamente de la mano, ¿no? No tiene de Mm, repente después para recuperarte, sí, puedes hacerte, tomarte tu hierbita y todo eso que está muy bueno. Es que claro. muchas medicinas están hechas de hierba. Muchas Sí. medicinas están hechas de hierba, así que Sí, porque es que nuestra madre tierra, nuestra Pachamama tiene todo. Y es tiene como todo. nosotras cuando estamos embarazadas, les damos todo a nuestros Todo. Esa es hijos. muy buena analogía, Ujú. exactamente, muy buena analogía. Y nosotros, La tierra es tiene así, todo para nosotros, es así. simplemente que hemos perdido esa conexión que tendríamos que tener con ella. ¿Y Y quién mejor y que para eso está nosotras, Erika, para las recordarnos mujeres? esa conexión. Sí, y qué mejor que nosotras las mujeres para volvernos a reconectar con nuestras raíces. Sí, definitivamente yo veo que eso es muy tu misión, o sea, más que de repente hacer un encadenamiento, un círculo de mujeres, sanación de útero, es más esa parte, yo veo que tu afán es muy de que se reconecten con ellas mismas, esa es como la preocupación, la raíz de todo. Y después, ¿cómo lo podemos hacer con esto, con esto, con esto? Pero a ti realmente te apasiona eso de que se conecten con ellas mismas, ¿no? Porque definitivamente, Sí. como dicen, la respuesta está en tus manos, ¿no? Entonces yo creo que Ah, por no, ahí va, total, total. yo que te Sí, conozco. sí, no, mira, de hecho, justo te iba a contar esto. Ayer tuve una de mis alumnas de Mujer Luna Sagrada que estábamos haciendo nuestro encuentro 1-1 y mira que ya llevamos 3 meses de haber iniciado el programa y ella
por fin acepta el don que ella tiene A y ver. por fin va a abrirse al mundo, a lo que ella realmente le llamaba la atención, que ella era vender joyas y de vender joyas va a pasar a algo que es completamente nada que ver, que es ayudar a mujeres a bajar de peso, o Ah, sea, qué hacer bueno, deporte y ¿viste? todo con meditaciones y tal y cual. Y es algo que realmente lo tiene en ella. Y era algo que ella lo Se había tenía ahí en las desconectado. raíces. Se había Y desconectado. cuando tú conectas contigo, con tu energía, todo se alinea y es que todo fluye. Y entonces, Va más ujú, rápido todo. Yo y lo ves con certifico, tanta todo va. claridad las cosas que va, o sea, todo se Exacto, ve tan bien. eso es como, eso es lo que llaman cuando uno hace como el salto cuántico, ves todo tan claro, entonces vas muy rápido sin fricción. Es Ujú. como que sí, la palabra es fluir, fluyes y rápidamente, pero sin ansiedad, es una sensación es maravillosa, ¿no? Bueno, se acaba el tiempo, ya rápidamente, un mensaje que le quieres dejar a esas mujeres que sienten lo que sentías tú cuando eras chiquita para que no tengan miedo. No, no tengas miedo. Cree en ti porque todo lo que tú tienes, si Dios te lo ha dado es por algo y porque tienes una misión y porque el don que tú tienes va a iluminar a otras personas. Así como te ilumina a ti en el momento que más lo necesitas, va a llegar un momento que vas a poder iluminar a más de una mujer y eso Mm. cambia todo. Exacto, como digo yo, si tienes una visión es porque tienes una misión, ¿no? Definitivamente. Bueno, Sí. con esto termino. Gracias por escucharnos, conectar. Síguenos en el canal YouTube de Mujeres con Historia para Contar. Así como esta historia, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ya vamos de 6 años de aniversario este año. Así que hay historias, historias, historias para inspirarnos, motivarnos y para conocer gente, porque, ay, déjenme escribirle. Entonces pueden conseguir sus afines, así que síganos y compartan y sean parte de Mujeres con Historia para Contar. Gracias, Erika. Bye, bye. Chao, Gracias a chao. ti. Chao, Chao. chao.